Veamos ahora qué son las acciones y los filtros en WordPress. Seguramente has escuchado hablar de los hooks o los ganchos. Esos son las acciones y los filtros en WordPress y es la base de todos los plugins de WordPress. Gracias a ellos puedes crear tus propios plugins personalizados. WordPress tiene una API de ganchos o de hooks que puedes usar libremente y hay dos tipos de hooks, como hemos dicho, acciones y filtros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos o qué es cada uno de ellos? Bien, en primer lugar, los filtros de acciones o actions, como los verás también en inglés, te permiten añadir datos o cambiar datos y operarlos con WordPress, hacer operaciones con WordPress. También esto hará que cuando tú ejecutes ese gancho, esa acción, tengas que escribir una función y el código de retorno de esa función pues el que ejecutará cierta tarea enganchada a la acción. Como por ejemplo, un ejemplo claro es pues mostrar una salida al usuario en algún momento del contenido o insertar algo en la base de datos cuando esté ocurriendo algo. Por otro lado están los filtros. Los filtros te dan la habilidad de cambiar los datos durante la ejecución de WordPress. Así que los filtros te permiten alterar totalmente el funcionamiento de WordPress para cierta cosa o incluso alterar el funcionamiento de ciertos plugins. De hecho, los plugins más grandes como WooCommerce, BuddyPress, etcétera, tienen sus propios filtros a los que puedes crear las funciones y engancharlas y modificar ese funcionamiento. Veamos en la documentación, en el códex de WordPress, esta es la versión antigua del códex, pero también hay una versión más moderna en la que se está desarrollando poco a poco. Veamos en la documentación qué son estas dos cosas y algunos ejemplos veremos posteriormente. Bien, como hemos dicho, existe una API de hooks o de ganchos que puedes utilizar libremente y que está disponible desde la versión 2.1, es decir, que es algo muy antiguo ya, por así decirlo, en WordPress y como hemos dicho es lo que le da toda la funcionalidad a los plugins de WordPress. Podemos ver, por ejemplo, las referencias o la API concreta de los filtros. ¿Qué son los filtros y qué puedes hacer con ellos? Bueno, como ves aquí en la documentación, pues con los filtros puedes hacer muchísimas cosas. Puedes cambiar el funcionamiento total o completo de WordPress. De hecho, pues puedes hacer como por ejemplo se muestra el contenido, cambiarlo, literalmente cambiar cómo se muestra el contenido o cambiar cómo es el proceso de registro del usuario, etcétera. También tenemos la API de acciones, que es algo que también se usa muchísimo y puedes, pues, por ejemplo, en este caso, ejecutar ciertas funciones en un momento de WordPress, ¿no? en alguna parte de la ejecución. Lo más común pues, es hacerlo en este gancho o con la función init, que es cuando se está iniciando WordPress. Pero no todas las funciones que desarrollarás o no todos los plugins que desarrollarás los engancharás a init o harás el enganche a la acción init. También hay muchos otros tipos de acciones que iremos viendo a lo largo del curso y que seguramente pues, te serán muy útiles. Y ahora posteriormente vamos a ver algunos ejemplos de ello, pero antes tienes que saber que cuando instales o desinstales un plugin hay un gancho específico para que ejecutes tareas de instalación y desinstalación. Este gancho es el Register Activation Hook, que lo podemos buscar fácilmente en Google o en el Code, y el mismo para desactivar, Register the Activation Hook. ¿Qué es lo que ¿A qué te ayuda esta función? Bueno, esta función te ayuda a que cuando se desinstale o se instale un plugin, o se active o se desactive, cuando se active o desactive tu plugin, mejor dicho, puedas ejecutar ciertas funciones como por ejemplo limpieza de datos de la base de datos o refresco de los permalinks, de los enlaces permanentes, etcétera. Es muy útil que tengas en cuenta estas funciones a la hora de desarrollar tu plugin y también en el curso veremos algunos ejemplos de cuándo poder ejecutar o escribir código con estas funciones.